organización de los elementos que constituyen el aparato respiratorio y de su función principal, que es la hematosis, que es el proceso de intercambio gaseoso entre el CO2 proveniente del medio interno y el oxígeno proveniente del medio externo. Después, una imagen que nos establece una comparación con el aparato respiratorio de los niños, en donde existen diferencias desde el punto de vista de su organización, de su desarrollo y de sus tamaños, de sus longitudes y de sus diámetros. Por ejemplo, lo que ustedes ya saben, porque lo habíamos visto en relación a el órgano de los sentidos que tiene que ver con la olfacción. Esta imagen la vimos la semana pasada, que es la estructura que forma la fosa nasal, los elementos óseos, los elementos cartilaginosos y los elementos de tipo membranoso. La pared lateral de la fosa nasal, los cartílagos que representan el apéndice nasal, las aberturas anteriores y posteriores, narinas y coanas, los cornetes dispuestos en el interior pegados a la pared lateral, el cornete inferior como un hueso propio de la cara y el cornete medio y superior correspondiente entonces al etmoide, a detalles del etmoide. Una membrana mucosa ricamente vascularizada que sirve para entibiar el aire y para poder humedecerlo, que es la pituitaria roja, mientras que en el sector del techo, aquí aparece de un color rosado, pero se denomina la pituitaria amarilla o mucosa olfatoria porque tiene una rica terminación de dendritas que captan la información de moléculas en suspensión, la pituitaria amarilla. Si observamos una vista desde la parte medial de la fosa nasal, los mismos elementos que ya habíamos descrito, los nares, que son las aberturas anteriores de la fosa nasal, las coanas, que aquí no están representadas porque han sido eliminadas. Estos son los nares o narinas. Aquí estaría la posición de las coanas que comunican con la rinofaringe. El limen, que es un punto intermedio, una zona de transición entre lo que es piel y lo profundo al limen, que correspondería a la mucosa nasal, el cornete inferior, el cornete medio y el cornete superior, que entonces entre los cornetes y la pared lateral se encuentra lo que corresponde a unos espacios que son los meatos. Y en cada meato, la desembocadura de los conductos de senos paranasales o del conducto naso-lagrimal. También habíamos visto esta imagen, así que avanzamos rápidamente. La posición de los senos, cavidades que presentan algunos huesos del cráneo, frontal, etmoides, esfenoides, y lo que corresponde a un hueso de la cara, que es el maxilar, el más grande de todos los senos, el seno maxilar. La faringe, que es una estructura muscular, que es una estructura membranosa, que está mayoritariamente compuesto por musculatura estriada, que la mueve voluntariamente para poder hablar, para poder deglutir, que es controlada también mayoritariamente por el nervio vago, un control motor voluntario, y también una estructura muscular que es el músculo estilofaringeo, que eleva la faringe y que es controlada por el nervio glosofaringeo. En cada uno de estos sectores hay comunicaciones. Por ejemplo, a nivel de la rinofaringe, la tuba auditiva conecta la rinofaringe con el sector que le corresponde al oído medio para poder igualar presiones internas y externas. Después, hacia la parte anterior, se comunica hacia la parte anterosuperior con la fosa nasal para poder traspasar el aire, tanto de entrada como de salida. Después, hacia la parte anteroinferior, se comunica con la cavidad oral para poder deglutir, para poder tomar líquidos. Y en el sector que le corresponde a la parte caudal, esta faringe se comunica con dos estructuras, hacia la parte caudal y por anterior, con la laringe, que es parte de la vía aérea alta. El último de los elementos representa la vía aérea alta, todavía se puede observar a nivel de la inspección oral. Y en la parte caudal, pero hacia la parte dorsal,
se comunica con un elemento que es el aparato digestivo y que corresponde entonces al esófago. En esta vista dorsal tenemos la comunicación anterosuperior con la fosa nasal, tenemos la comunicación hacia la parte anterior pero inferior con la cavidad oral y hacia la parte inferior y anterior con la laringe, y aquí se encuentra abierto lo que corresponde entonces a la comunicación caudal pero posterior con el esófago. Desde el punto de vista topográfico, la faringe se divide en tres sectores de acuerdo a la relación de comunicación que tiene con elementos dispuestos en cabeza y en cuello. La parte alta de la faringe se denomina rinofaringe, la parte inmediatamente posterior a la cavidad oral se denomina orofaringe y la zona más caudal de la faringe se denomina laringofaringe. A pesar de que se comunica con la laringe y que se comunica con el esófago, esta zona caudal de la faringe se denomina laringofaringe. Los elementos más destacados, no son todos, los más destacados están representados aquí para la rinofaringe, la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, lateralmente, ya lo dijimos, conecta con el oído medio, una tonsila, una amígdala en la parte alta de la rinofaringe, alta y posterior, que se denomina la tonsila faringea o amígdala faringea, que es más conocida con el nombre de adenoides. Cuando esta tonsila faringea se hipertrofia, ya sea por alergia o ya sea por infecciones recurrentes, se comienza a agrandar con el objeto de poder defender la zona. No tiene mucho sentido cuando los elementos que la irritan son elementos que son comunes y que están dispuestos en el medio ambiente que nosotros respiramos. Esto se comienza a hipertrofiar y obstruye prácticamente de manera completa el paso del aire desde la fosa nasal hacia la rinofaringe. Y el paciente tiene que, por necesidad de aire, comenzar a respirar por vía oral, lo que trae una serie de consecuencias porque en la boca no se entibia el aire, no se filtra el aire, no hay elementos que la protejan de partículas de polvo, de tal manera que el torrente de aire prácticamente entra con todos sus elementos contaminantes hacia el aparato respiratorio. Tonsila faringea, amígdala faringea o en clínica también se utiliza como denominación el nombre de adenoides. En la orofaringe también son elementos que ustedes ya revisaron, que son los elementos que están en la parte posterior de un estrechamiento entre la cavidad oral y la orofaringe, que es el istmo de las fauces. Se encuentran todos estos elementos que están aquí. El velo del paladar o paladar blando, en la parte media y colgando la úvula. Después hay dos pilares, un pilar anterior y un pilar posterior, que se denomina palato gloso y el otro se denomina palato faringeo, lo que indica la posición de relación y de ubicación que estos elementos tienen. Y entre el pilar palatogloso y el palato faringeo se encuentra otra tonsila, que se denomina tonsila palatina, que es la más famosa porque es la que es fácilmente observable, pero no es la única. Aquí tenemos la tonsila que se denomina tonsila faringea o adenoide. Esta es la tonsila palatina. Y ya habíamos hablado en relación al sentido del gusto que en la raíz de la lengua se encuentra otra tonsila que se denomina tonsila lingual. Pero la de más fácil acceso, la fácilmente observable, es la tonsila palatina. Pero todos corresponden a tejido linfático que está dispuesto para poder proteger cada uno de estos sectores. Y si examinamos lo que corresponde a la orofaringe, la parte posterior de la orofaringe está representada por la pared posterior de la faringe, que se denomina el fondo faríngeo. Todo esto, de manera natural, es de un color rosado pálido. Sin embargo, por procesos infecciosos, inflamatorios o de tipo alérgico, se puede observar de un rosado intenso e incluso los elementos vasculares se comienzan a hacer visibles por vasodilatación y además se pueden observar algunos elementos como colecciones de tipo bacterianos o vegetaciones
por pólipos que están dispuestos en este sector del fondo faríngeo. La laringofaringe, lo más destacado de ella es la comunicación que tiene con dos estructuras, una perteneciente al aparato respiratorio, hacia la parte caudal y anterior, con la laringe, y otra es una estructura que es la continuación del aparato digestivo y que es el esófago, hacia la parte caudal pero posterior. La laringofaringe tiene la gran tarea, la gran función de coordinar lo que tiene que ver con la deglución y lo que tiene que ver con la respiración. En la laringofaringe, como ya lo habíamos dicho en un principio, hay músculos, especialmente unos músculos que se denominan músculos constrictores, que disminuyendo lo que corresponde al diámetro de la faringe, permiten que los alimentos que corresponden a esta flecha de color verde, que son ingresados por la cavidad oral, sean desplazados a la vía digestiva inmediatamente hacia la parte caudal, que corresponde al esófago. Pero además, da la comunicación que tiene con la laringe, esta laringofaringe, permite que la laringe, específicamente a nivel de uno de sus cartílagos, que es el cartílago epiglótico, por una acción desde el punto de vista mecánico, al realizarse el proceso de deglución, lo que hace este cartílago epiglótico es cerrar la abertura superior de la laringe y con eso evitar que estos alimentos entren hacia el aparato respiratorio. Y se abre el cartílago epiglótico cuando nosotros estamos respirando por las vías aéreas superiores, la fosa nasal, lo que corresponde a la faringe, para poder realizar su ingreso hacia el interior de la laringe. Las vías aéreas superiores están conformadas por la fosa nasal, la faringe y la laringe. De ahí hacia abajo corresponden a las vías aéreas inferiores. Cuando un niño se está alimentando, cuando un niño está ya sea con mamaderas o a través de la leche materna, el niño tiene que respirar, pero al mismo tiempo va respirando. Tiene que respirar y tiene que ir deglutiendo, tiene que ir tragando. Y muchas veces estos niños lo que hacen es incorporar aire a su aparato respiratorio y líquidos hacia su aparato digestivo. En algunos casos, los niños también incorporan aire a su aparato digestivo y entonces no solamente se están nutriendo, sino que también están distendiendo las paredes del estómago y es necesario eliminar esos gases que están en la vía digestiva. Pero el gran problema se produce cuando líquidos o sólidos ingresan al aparato respiratorio. No es una gran dificultad que los alimentos y el aire entre al aparato digestivo, porque se pueden eliminar fácilmente. En el caso de los niños, si bien es cierto, no voluntariamente, a través de procesos de masaje, de cambio de posición, el aire que está en el estómago puede salir hacia la parte superior. Pero no debe entrar nada más que aire hacia su aparato respiratorio. La estructura de la laringe, ustedes ya la conocen, está compuesta por cartílagos. Hay 3 cartílagos grandes, que son los cartílagos impares, el que le da la forma característica a la laringe, que es el cartílago tiroides. Después viene un cartílago que está debajo del cartílago tiroides, que tiene una forma de anillo, que se denomina cricoides, es más alto en su parte posterior, y un cartílago que tiene la forma de una raqueta, algunos le denominan con forma de hoja, y este cartílago es el que se mueve mucho más que el resto de los cartílagos y se denomina el cartílago epiglótico. Después vienen cartílagos pequeños, que son pares, ubicados en la parte posterior del cricoide, este par de cartílagos, que también se mueven por acción muscular, que son los cartílagos aritenoides. Después, en el vértice de los cartílagos aritenoides, otros cartílagos más pequeños, que se denominan corniculados, y finalmente en el vértice de los corniculados, los más pequeños de todos, que se denominan cartílagos cuneiformes. Esos mantienen la estabilidad del lumen
de los espacios internos de la laringe. Evitan el colapso porque son estructuras semiduras. Cada uno de estos cartílagos presentan ligamentos. No vamos a entrar en el detalle de los nombres de los ligamentos, pero si ustedes ya se conocen el nombre de los cartílagos, también se conocen el nombre de cada uno de los ligamentos que unen estos cartílagos. Por ejemplo, este es el ligamento a la membrana cricotiroidea, entre cricoides y tiroides. Tendrán que haber otros que unen el cartílago tiroide con el epiglótico, el tiro epiglótico, y así sucesivamente. La membrana que une el yoides con el cartílago tiroides se denomina la membrana tiroyoidea. Lo que hacen los ligamentos entonces es unir los cartílagos y permiten la movilidad a través de una serie de músculos voluntarios o estriados que nosotros tenemos a nivel de la laringe. Tenemos una laringe con algo de tráquea cervical por la vista ventral, por la vista dorsal y por la vista lateral. Los músculos que están sobre cada una de estas estructuras de tipo cartilaginosas y de tipo ligamentosas son músculos estriados, son músculos voluntarios. Y todos los músculos que están dispuestos a nivel de la laringe son controlados por el nervio vago, a través de dos nervios. Un nervio que viene desde la parte superior, que se denomina laringe superior, y un nervio que viene desde la parte inferior, que se denomina laringio inferior. El nervio vago en la laringe tiene dos funciones: motor para controlar cada uno de estos músculos, y a través del aumento o la disminución del diámetro interno permiten la verbalización de la palabra, permiten hablar, por lo menos en una parte de lo que corresponde al lenguaje de tipo verbal. El otro tipo de lenguaje verbal se modifica por la postura de la lengua, la postura de los dientes, la postura de los labios, la postura de la faringe, pero gran parte de la fonación se establece a nivel de los músculos intrínsecos de la laringe controlados por el nervio vago. Esa es la parte motora voluntaria. Pero también tiene una parte sensitiva. La mucosa que reviste internamente la laringe es controlada también por el nervio vago. De tal manera que si entra algún elemento extraño, distinto al aire, la sensibilidad que le corresponde al nervio vago lo va a detectar y lo va a eliminar a través de un reflejo de una gran velocidad, prácticamente 300 metros por segundo, que es el reflejo de la tos. No tiene que haber nada más que aire en el interior de la laringe para poder seguir su paso hacia las vías respiratorias bajas. Tampoco vamos a entrar en el detalle del nombre de cada uno de estos músculos. Si ustedes fueran estudiantes de fonoaudiología, sí se lo tendrían que saber, porque representan un sonido, representan la verbalización de alguna vocal o de alguna consonante o de alguna expresión. Entonces, si fueran fonoaudiólogos, sí tendrían que saber. Cada músculo también es fácil reconocerlo porque lleva el nombre de los cartílagos que va uniendo. Este músculo, por ejemplo, se denomina tiro epiglótico. Estos otros músculos se denominan cricoaritenoideo. De esos hay dos, hay un cricoaritenoideo posterior, hay un cricoaritenoideo lateral. Este músculo se denomina tiroaritenoideo y así el nombre de cada uno. Pero no vamos a entrar en ese detalle. Solamente que estos músculos son músculos voluntarios, músculos estriados. Y en este momento yo los estoy utilizando. Y que me permite la contracción o la relajación corresponde al nervio vago. Si yo tomara líquido y ese líquido entrara al interior de la laringe, quien responde ante ese elemento extraño, que es distinto al aire, otra vez es el nervio vago, pero a través de su componente sensitivo. Si yo ahora reviso los elementos que están en la parte interna de la laringe, toda la mucosa que la reviste, lo vuelvo a repetir, es controlada por el nervio vago. Y en el interior hay dos pliegues que vienen desde la parte anterior hacia la parte posterior,
Y de estos dos pliegues, el pliegue superior, que se denomina pliegue vestibular, es simplemente un pliegue de la mucosa. Es un plegado, es un doblez muy tenue, muy blando, que no tiene musculatura y se denomina pliegue vestibular. Lo interesante es que hay otro pliegue que está hacia caudal de un espacio que se denomina pliegue vocal. Y este pliegue vocal es un pliegue más tenso. Y este pliegue vocal está determinado por un músculo voluntario o estriado que se denomina músculo vocal. Y eso provoca el mayor estrechamiento a nivel de la parte interna de la laringe. Entre los dos músculos vocales hay un espacio estrecho que se denomina glotis. De tal manera que este espacio, por acción de los músculos vocales, va a cerrarse o a abrirse y va a permitir entonces la entrada o la salida de aire, pero no el paso de otros elementos extraños al aire. Y entre el pliegue vestibular y el pliegue vocal hay un espacio. Este espacio se denomina el ventrículo laríngeo. ¿Qué es lo importante del ventrículo laríngeo? Que hay una gran cantidad de glándulas de tipo mucoso que lubrican el interior de la laringe, la mantienen permanentemente húmeda y con eso evitan la resequedad, dado que el aire está pasando constantemente, tanto de entrada como de salida. Y hay un espacio que se encuentra dispuesto hacia la parte cefálica de este estrechamiento, que es la glotis, este sector de acá, desde la entrada hasta la glotis, hay un espacio que se denomina supraglótico, y inmediatamente hacia caudal del pliegue vocal hay otro espacio que se denomina infraglótico. El espacio supraglótico y el espacio infraglótico son diámetros más o menos parecidos, amplios, a diferencia de la glotis, que constituye el punto de mayor estrechamiento interno de la laringe. Una vista desde la parte superior nos indica que esta es la posición del cartílago epiglótico. Aquí están los cartílagos corniculados, cuneiformes, y en la base estarían los cartílagos aritenoides. Los pliegues vocales determinan el punto de mayor estrechamiento. Esta es una glotis cerrada. Aquí probablemente la persona está en una posición de apnea, no está hablando, no está respirando, pero sí tiene la capacidad de poder desplazar líquidos o sólidos hacia la parte posterior, que es el esófago. Y aquí la persona está respirando, presenta su glotis abierta, y por ningún motivo los elementos sólidos o líquidos que estamos deglutiendo tiene que meterse a este sector interno de la laringe, porque si no la persona se va a obstruir parcial o completamente. Si lo hace parcialmente, viene el reflejo de la tos y sale violentamente expulsado. Si no lo hace, el cuerpo extraño puede avanzar hacia el espacio infraglótico y de ahí seguir camino hacia las vías aéreas inferiores. Otra vista para lo mismo del espacio supraglótico, del espacio infraglótico. Antiguamente a los pliegues vestibulares le llamaban cuerdas vocales falsas porque no tenían músculos, y al pliegue vocal le denominaban las cuerdas vocales verdaderas porque sí tenían más tensión. Esto es el punto de mayor estrechamiento de la laringe. Si el grano de arroz, la Coca-Cola, el trozo de carne cae hacia el espacio supraglótico, el reflejo de la tos tiene la capacidad de poder sacarlo. Pero si por desgracia la persona se estaba riendo o hablando mientras además estaba deglutiendo, cae hacia el espacio infraglótico y en ese caso no va a salir el cuerpo extraño. Y la persona se va a comenzar a ahogar, a tener dificultades respiratorias extremas, que si no se hace algo para poder desobstruirlo, se va a morir. Una vista lateral de lo que corresponde al mecanismo de la deglución, coordinado perfectamente con la respiración, pero accidentalmente esos alimentos líquidos o sólidos pueden ingresar hacia la parte respiratoria. Y ahí estamos en problemas.
Si la persona está con problemas de obstrucción a nivel de la laringe, hay una maniobra de Heimlich, que es una maniobra que consiste básicamente en aumentar la presión dispuesto a nivel de la parte alta de la cavidad abdominal para que empujando mecánicamente el diafragma aumente la presión del tórax y pueda entonces desobstruir la vía aérea superior del elemento que se encuentra provocando la obstrucción. Hay distintas posiciones, dependiendo de la persona, si está sola o si está acompañada, pero la idea es aumentar la presión abdominal. Si la persona está acompañada, quien le tiene que ayudar lo abraza por la parte posterior y el movimiento es hacia cefálico y hacia dorsal. Si la persona está inconsciente en el suelo, lo que hay que hacer es lo mismo, en otra posición, pero lo mismo. Presionar la parte abdominal alta hacia la parte posterior y superior, en dirección hacia el diafragma. Si es un niño pequeño, la misma mecánica. Presionar el abdomen hacia atrás y hacia arriba. Obviamente que aquí ya no van a ser ambas manos, sino que van a ser prácticamente los dedos índice medio eh, para poder comprimir la presión abdominal. Si una persona está sola, yo nunca lo he visto porque cuando la persona está sola y se ahoga, se desespera y arranca. No tiene la capacidad mental para poder determinar qué es lo que tiene que hacer. Pero el dibujo está, por si alguien alguna vez se encontrara en esa posición y tuviera la sangre fría suficiente para poder pensar, lo vuelvo a repetir, yo nunca lo he visto porque sí he visto personas que se ahogan y arrancan y se encierran en los baños y es muy difícil tratar de sobrellevar esa situación. Pero la idea es que ellos mismos se autopresionen en el mismo sentido, hacia atrás y hacia arriba, la parte alta de la cavidad abdominal, o bien se inclinen sobre el respaldo de una silla o de un sillón, provocando exactamente lo mismo. Esta es la mecánica. Hacia atrás y hacia arriba se empuja el diafragma, como aquí hay un cuerpo extraño establecido como un tapón, se aumenta la presión intratorácica hasta que finalmente esta presión ejerce la suficiente descompresión para poder eliminar el cuerpo extraño que se encuentra en el interior. La tráquea, que es la continuación de la laringe, fíjense ustedes que en promedio para un hombre adulto de 1,70 m es de 12 centímetros de longitud. Uno a veces ve los atlas y se imagina que la tráquea presenta 20, 25 o más centímetros. Es bastante pequeña, 12 centímetros de longitud. Y parte de la tráquea, una parte, es inmediatamente caudal a la laringe, se encuentra en la región cervical, nosotros la podemos palpar inmediatamente a caudal de la laringe, es muy sensible porque otra vez tiene una inervación sensitiva que la establece el nervio vago y es muy sensible a los cuerpos extraños, pero también es sensible a la presión de tipo mecánica. Si ustedes se presionan la tráquea a nivel cervical, en un principio pueden comenzar a tener disfonía, seguida después por un reflejo de tipo tusígeno. Y se encuentra aproximadamente desde el cuerpo de la vértebra cervical número 6 hasta la vértebra torácica número 4, que está a la altura del ángulo esternal. O sea, es muy pequeña, no llega más abajo que la unión del mango con el cuerpo del esternón, donde hay una saliente que nos indica la posición de término de la tráquea. Está compuesta por una superposición de varios anillos. Estos anillos son incompletos en la parte posterior. En la parte posterior no tienen cartílago, son anillos cartilaginosos que en la parte posterior están cerrados por una membrana mucosa y por un músculo liso que se denomina músculo liso traqueal. Y tiene que ser así, porque inmediatamente por detrás de la tráquea, tanto de la tráquea cervical como de la tráquea torácica, existe una relación directa con una estructura que le corresponde al aparato digestivo y que es el esófago. Si la tráquea fuera un anillo cartilaginoso completo, se produciría mucho roce entre la deglución,
que provocaría alteraciones de la respiración. De manera muy sabia, la naturaleza entonces establece que estos cartílagos sean incompletos, que no se completen en la parte posterior y que sean cerrados por tejidos blandos, para que el esófago se pueda distender sin mayores complicaciones. A pesar de eso, cuando las personas a veces comen y no procesan los alimentos adecuadamente en la cavidad oral, no lo mastican de manera adecuada, el bolo alimenticio pasa a ser de grandes diámetros y provoca dificultades en su avance que hace a nivel del esófago cervical, del esófago torácico y del esófago abdominal. Y eso se percibe también como molestias en la respiración. Tenemos algunos puntos de comparación. En la tráquea, por ejemplo, si nosotros nos fijamos en la tráquea de un niño hasta los 12 años, en la tráquea de un adulto, tanto mujeres como hombres, hay diferencia de punto de vista del diámetro. La denominación de la longitud de la tráquea desde el punto de vista de una tráquea adulta normal, en el hombre es de 12 centímetros. En la mujer es de 10 centímetros, 2 centímetros menos de altura. Y el diámetro interno de la tráquea de una mujer es de 10 milímetros, de 1 centímetro. En cambio, en el hombre son 2 milímetros más, que también es poca la diferencia, 12 milímetros. Si nos comparamos con los niños, fíjense ustedes que un niño recién nacido tiene una longitud de 4 centímetros de arriba hacia abajo, entre la tráquea cervical y la tráquea torácica, y tiene 4 milímetros de diámetro. En la medida que van avanzando, van aumentando, pero es poco significativo. A los 12 años hay una diferencia significativa en términos de diámetro. Se establece el doble. Y prácticamente también el doble en términos de longitud. A los 12 años existen pocas diferencias significativas en relación con la tráquea en términos de longitud y de diámetro con los adultos. Los bronquios, que es la continuación de la tráquea, se van subdividiendo en distintas generaciones y se ha llegado a contar un número de 16 división de generaciones bronquiales. El último de los bronquios, lo vuelvo a repetir, que es la continuación de la tráquea, que se va orientando hacia el campo respiratorio derecho e izquierdo, en los adultos, tiene 1 milímetro de diámetro. Es una estructura muy pequeña. Y en los niños, este milímetro de diámetro es más pequeño todavía, lo que indica, desde el punto de vista clínico, de las afecciones que pueden provocar problemas en el aparato respiratorio, que sea más complicado, que sea más crítica la función respiratoria de un problema de tipo bronquial que afecta a un niño que lo que puede afectar a un adulto. Esta es la relación de proyección topográfica superficial de la laringe. La laringe habitualmente se ubica entre las vértebras cervicales C4 y C6. Después la tráquea se encuentra entre C6 y T4 a la altura del ángulo esternal. Se acaba la tráquea y da origen entonces a los bronquios principales, uno izquierdo, uno derecho, y después cada uno de ellos se sigue subdividiendo hasta llegar a 16 generaciones. Una broncoscopía nos permite observar cómo es la parte final de la tráquea y su división para el bronquio principal del lado izquierdo y el bronquio principal del lado derecho. El último de los anillos cartilaginosos de la tráquea, desde el punto de vista interno, presenta una elevación que se denomina carina traqueal. Es importante porque otra vez en esta carina traqueal, al igual que en la laringe, tiene una gran cantidad de receptores para el reflejo de tipo tusígeno. Cuando las secreciones naturales llegan a esta posición, se produce también el reflejo de la tos para poder eliminar la secreción natural que proviene de la mucosa bronquial, la carina traqueal. Y también es un punto de bifurcación
que da origen al bronquio principal derecho y que da origen al bronquio principal izquierdo. Y en esta broncoscopía podemos apreciar algo que es clínicamente muy importante, que se ve en las imágenes de TAC, en las imágenes de resonancia, y que clínicamente, lo vuelvo a repetir, es muy importante. Si se fijan en este bronquio, que es el principal derecho, prácticamente puedo observar su lumen de manera completa. En cambio, el bronquio principal del lado izquierdo lo observo de manera parcial y muy pequeña. Y eso es porque el bronquio principal del lado derecho está más verticalizado. No está exactamente en la vertical, pero está más verticalizado. En cambio, el bronquio principal del lado izquierdo está más horizontalizado. Este, en relación al plano medio, presenta una angulación de 45 grados, este presenta una angulación de 35 grados. Si hay una obstrucción de la laringe, el cuerpo extraño, si está atajado en el espacio infraglótico, no va a salir por más maniobras de Hemlich que nosotros realicemos. En ese caso, lo que hay que hacer es llevarlo a un centro de urgencia para que hagan una abertura de la tráquea e instalen una cánula que mantenga la permeabilidad de la vía aérea en un espacio que sea por caudal a la laringe. Una traqueostomía. Y se mantiene entonces hasta que se desobstruya el cuerpo extraño que está provocando la obstrucción. Este es un paciente que está conectado a ventilación mecánica vía una traqueostomía y que mantiene la ventilación de manera automática mediada por un equipo, pero también este ventilador de tipo mecánico puede estar instalado a nivel de una sonda, de una cánula que se introduce por vía oral y llega hasta la posición de la laringe. En cualquiera de los dos casos, el aparato lo que hace es reemplazar la función respiratoria que ejerce de manera natural el paciente y que por algún problema se encuentra colapsado. Esta es la tráquea, esta es la relación topográfica. A la altura del ángulo esternal termina como tráquea y da origen entonces a los dos bronquios principales, uno del lado izquierdo, uno del lado derecho. Hay diferencias en los bronquios que se pueden observar en imágenes. El bronquio del lado izquierdo presenta mayor longitud que el bronquio del lado derecho. El bronquio del lado izquierdo tiene menos diámetro. El bronquio del lado derecho presenta mayor diámetro. Este está más verticalizado, 35 grados. Este está más horizontalizado, 45 grados. Este se divide en 1, en 2 y en 3 en su primera división de generación bronquial. En cambio, este se divide solamente en 2. Los bronquios tienen la misma estructura de la tráquea. Tienen cartílagos, tienen membrana mucosa internamente y tienen músculos lisos que se denominan músculos lisos bronquiales. Aquí están las diferencias en términos de diámetro y de angulaciones y de divisiones para el izquierdo y el derecho. Un cuerpo extraño que haya llegado al espacio infraglótico y que afortunadamente no es tan grande, puede avanzar por la tráquea y mayoritariamente estos cuerpos extraños que tienen menos diámetro se atajan en el bronquio principal del lado derecho, porque es más vertical. Pocas veces se orientan hacia el bronquio principal izquierdo, que tiene menos diámetro y que presenta menos inclinación. Entonces, estas diferencias son importantes en términos de longitud, en términos de diámetro. El izquierdo es más estrecho, el derecho 15 milímetros, 10 milímetros, 1,5 centímetros, 1 centímetro. Es más corto el derecho, 2,5 centímetros. El izquierdo es el doble, 5 centímetros. Este es más inclinado, 35 grados. Este es en un plano intermedio, 45 grados. Este se divide en 2, superior e inferior. En cambio, el derecho se divide en 3, superior, medio e inferior.
Y aquí tienen radiografías anteroposteriores con casos clínicos reales. Este corresponde a la pata de un cierre de cualquier tipo de vestuario, que el niño estando jugando, 6 años, se lo echó a la boca, un salto, un susto, algo que pasó, y en vez de irse por la vía digestiva, se fue a la parte respiratoria. Probablemente estaba gritando, se estaba riendo, algo estaba haciendo, que entró a la parte respiratoria. Si entra a la parte digestiva, sigue su camino natural, no hay problema. Pero si entra a la parte respiratoria, tenemos un problema. Pero afortunadamente, este cuerpo extraño avanzó por la zona de la laringe, de la tráquea, y se orientó hacia el bronquio principal derecho. Este niño no tiene problemas de obstrucción completa de la vía respiratoria. Este niño llega a un centro de urgencia hablando, respirando, con molestias, pero sigue respirando. Y habrá el tiempo suficiente para poder introducir un instrumento óptico, el broncoscopio, localizarlo y extraerlo. Pero si el cuerpo extraño está en la laringe, en el espacio supraglótico o en el espacio infraglótico, es la única vía de entrada o salida del aire. Eso puede provocar un compromiso de la vida del paciente. Pero si el cuerpo extraño era más pequeño, como esto, puede avanzar. Y si avanza, tiene el otro pulmón para poder seguir respirando y hablando y caminando. Si este niño tiene 6 años, no tiene inconveniente. Está asustado, puede estar llorando, pero llorar significa que está respirando o hablando. Aquí tenemos un tornillo también que avanza por el bronquio principal del lado derecho. Un niño de 8 meses que avanza hacia uno de los elementos que corresponde al campo respiratorio. Este se quedó en la posición de la tráquea, un clavo. Si el clavo tiene un diámetro eh, de menos de 4 milímetros, probablemente no van a haber inconvenientes, excepto el inconveniente mecánico, de la punción, del dolor, pero ese niño puede estar llorando. Aquí tenemos un chinche, que también avanzan por las vías respiratorias. La solución para estos niños es el broncoscopio para poder extraerlo. Y aquí viene una gran complicación para ustedes, porque ustedes habían quedado hasta el momento en esto, en tráquea y en bronquios. Y en bronquios que se van hacia los lóbulos superior, medio e inferior, superior e inferior. Pero para ustedes que van a las imágenes, yo les dije en un principio que los bronquios se subdividen hasta 16 generaciones. Nosotros no vamos a llegar a la número 16, pero sí vamos a llegar hasta la segunda generación de división bronquial. Solamente como un ejemplo, porque esta imagen los puede saturar desde el punto de vista de los contenidos. Este es el bronquio principal derecho, este es el bronquio principal izquierdo. Este bronquio principal del lado derecho, en su primera división de generaciones, da un bronquio que se denomina lobar superior, que va hacia el lóbulo superior derecho, un bronquio que se denomina bronquio lobar medio, para el lóbulo medio, que tiene el pulmón derecho, y un bronquio lobar inferior, que va hacia el lóbulo inferior derecho. El bronquio principal del lado izquierdo, en su primera generación, da dos bronquios, un bronquio lobar superior y un bronquio lobar inferior. Aquí tenemos entonces la primera generación de división. Pero vamos a seguir solamente el camino de uno en este esquema, que es muy complicado, para que entiendan. Este bronquio que se va hacia el lóbulo superior del lado derecho tiene una segunda división, que es donde vamos a llegar nosotros, el resto no las vamos a conocer, pero se subentiende que se siguen dividiendo hasta 16 generaciones y llegar a la última que tiene 1 milímetro de diámetro. El bronquio lobar superior se divide en una segunda división, que aquí está pintado de color rojo, que se denomina bronquio segmentario apical,
Después vamos a ver por qué. En un bronquio que se va hacia la parte posterior del pulmón, que se denomina bronquio segmentario dorsal, que aquí está de color verde. Y en un bronquio que está pintado de color celeste y que se va hacia la posición anterior del lóbulo superior y que se denomina bronquio segmentario ventral o anterior del lóbulo superior. Esta es la primera generación, esta es la segunda generación. Bronquio segmentario, apical, dorsal, ventral del lóbulo superior. Y después cada uno de estos bronquios se sigue subdividiendo, pero no lo vamos a explicar aquí, lo vamos a explicar en estas otras imágenes. El bronquio lobar superior del lado derecho, la segmentación nos indica que hay un segmento que en términos de número de identificación en imágenes se denomina V1, segmento apical, porque se va hacia el ápice, hacia el vértice del pulmón, hacia la punta del pulmón, del lóbulo superior derecho. Tiene un segmento que se va hacia atrás, que se denomina V2, y que en denominación es el segmento dorsal del lóbulo superior derecho. Y tiene un bronquio segmentario que se denomina V3 o que le corresponde al segmento ventral del lóbulo superior derecho. En los informes se puede poner V1, V2 y V3 y ustedes van a saber a qué segmento corresponde cada una de estas denominaciones. El lóbulo medio del lado derecho tiene dos segmentos y de acuerdo a la posición con el espacio hay un segmento que es un segmento lateral que se denomina V4 y un segmento medial que se denomina V5. El lóbulo inferior del lado derecho tiene 5 segmentos. Uno que se queda en el vértice del lóbulo inferior, que se denomina V6 o de Nelson. Uno que se denomina el resto, todos están en la base del lóbulo inferior, se denomina segmento basal medial o V7. Este es el único segmento que no tiene proyecciones topográficas superficiales, que no se puede ocultar, que no se puede percutir. Segmento basal medial porque está mirando hacia el corazón, por lo tanto no se proyecta en las paredes del tórax. Hay otro segmento que se denomina basal ventral o V8, otro segmento que se denomina basal lateral, V9, y un segmento que se denomina basal dorsal o V10. El pulmón y el bronquio del lado derecho se dividen en 10 bronquios segmentarios. El superior en 3, V1, V2, V3, el lóbulo medio en 2, V4, V5, el lóbulo inferior en 5. V6, el apical, basal medial, basal ventral, basal lateral, basal dorsal. En el caso del bronquio del lado izquierdo, este tiene una diferencia con el del lado derecho. Hay un bronquio segmentario que se va hacia arriba del pulmón y que se va hacia atrás, que es equivalente a el apical y el dorsal del lado derecho. Pero este tiene un tronco común y se denomina V1 más V2. V1 más V2. El segmento ventral es independiente, igual que en el lado derecho, y se denomina V3. Aquí está la diferencia, en el ápico y en el segmento dorsal, V1 más V2. Estos vienen juntos en un tronco. El V3 es el segmento ventral del lóbulo superior izquierdo. El segmento V4 y V5 son laterales al corazón. Aquí, como no hay corazón que se proyecte en el lado derecho, hay dos sectores, uno lateral y otro medial. Pero en el lado izquierdo, dado que el corazón se proyecta mayoritariamente hacia el lado izquierdo, los dos segmentos se denominan lingulares y siempre son laterales al corazón. Hay un lingular que es superior, o V4, y hay un lingular que es inferior, o V5. En el lóbulo inferior sigue existiendo un segmento apical, V6 o de Nelson. Hay un segmento que tiene un tronco común, igual que en el lóbulo superior, que reúne a un segmento que se va hacia la parte anterior y en un segmento que se va hacia la parte medial. Y se denomina segmento basal ventromedial, o V7 más V8.
y un segmento basal lateral, que sigue siendo al igual que el otro lado, el V9, pero esta vez es izquierdo, y un segmento basal dorsal, que sigue siendo igual que en el lado derecho, pero esta vez es izquierdo. Esa es la denominación. Ya sabemos lo que puede ocurrir desde el punto de vista de las disfunciones a nivel del aparato respiratorio. Puede ser de vías aéreas bajas, bronquios, bronquios segmentarios, bronquiolos terminales, o puede ser de pulmón, del órgano de la respiración, de lóbulos, de segmentos o de subsegmentos que pueden dificultar la respiración. La tráquea, los bronquios pulmonares derecho-izquierdo, los bronquios segmentarios, terciarios, así sucesivamente hasta que llegan a los bronquiolos terminales. Aquí tenemos 1 milímetro de diámetro. Después los bronquios comienzan a tener dilataciones en sus paredes. Estas dilataciones son de paredes muy delgadas, se denominan alvéolos y permiten el intercambio entre los gases dispuestos entre los capilares y el interior de estos alvéolos. Cuando estamos hablando de esa estructura, estamos hablando de un bronquiolo respiratorio. Después aparecen unos conductos que se denominan conductos alveolares, que terminan en unas dilataciones que se denominan sacos alveolares, en las cuales están constituidos numerosas pequeñas dilataciones que se denominan alvéolos. Aquí también hay una diferencia importante. Cuando el niño nace, presenta aproximadamente 24 millones de alvéolos por cada pulmón. 24 millones de alvéolos. Estamos hablando a un nivel microscópico. Nosotros como adultos tenemos 300 millones de alvéolos por cada pulmón. Una gran diferencia. Prácticamente 70 metros cuadrados. Si plancháramos todos los alvéolos, es la superficie de una cancha de tenis. Si plancháramos los alvéolos de un niño recién nacido, ni siquiera llega a los 10 metros cuadrados. Una gran diferencia desde el punto de vista del intercambio, que también provoca diferencias en el compromiso de vida, de las afecciones respiratorias de un recién nacido a la de un adulto. Este es un bronquiolo respiratorio porque a pesar de ser un conducto tiene alvéolos en sus paredes y ya se puede realizar el intercambio. Este es un conducto alveolar, este es un saco alveolar y las pequeñas dilataciones son los alvéolos. En todo esto se produce intercambio gaseoso y todo esto es microscópico. Y el pulmón no es otra cosa que la estructura que nosotros observamos macroscópicamente como los pulmones. Los pulmones, lo que estamos viendo acá, que tienen forma de cono, corresponden a 300 millones de alvéolos en un adulto por cada uno de los pulmones. Tienen un vértice dispuesto hacia la región supraclavicular que se denomina el ápice de los pulmones. Tienen una base que se apoya a nivel de la cúpula diafragmática. Tienen una cara lateral o externa que está mirando hacia las costillas y tienen una cara medial, que aquí no la podemos observar, que mira hacia el compartimento medio del tórax, que se denomina mediastino. Y a través de esa cara mediastínica hay un orificio que se denomina ilio pulmonar, a través del cual entran los bronquios, entran las arterias, entran las venas, los nervios y los linfáticos. Si nosotros observamos esta imagen por la cara mediastínica, el pulmón del lado derecho presenta numerosas estructuras en su cara mediastínica. Presenta, por ejemplo, la llegada de la vena cava superior, la llegada de la vena cava inferior, la incorporación de una vena que se denomina la vena ácigo y una estructura que corresponde al aparato digestivo que es el esófago. Y en el medio de estos elementos está este orificio que es el ilio pulmonar. Y este ilio pulmonar tiene un conjunto de elementos que están conformados en la parte más posterior y superior por el bronquio superior del lado derecho, hacia la parte anterior por la arteria pulmonar y hacia la parte caudal por las venas pulmonares.
Si observamos la cara mediastínica del pulmón del lado izquierdo, tiene una relación directa con el arco aórtico y la aorta torácica. El esófago es del lado derecho, no toma contacto con la cara mediastínica del pulmón del lado izquierdo. Es del lado derecho. Aquí sí toma contacto. No toma contacto porque el esófago siempre está hacia la derecha de la aorta torácica. Nos encontramos con el ilio pulmonar del lado izquierdo, que tiene el conjunto de elementos que entran o que salen, pero que tienen posiciones distintas ahora. La arteria pulmonar está arriba, los bronquios están en la parte media y posterior, mientras que las venas pulmonares están delante del bronquio, del lado izquierdo, y hacia la parte caudal del bronquio del lado izquierdo. En el ilio pulmonar, entonces, arriba está la arteria, en la parte anterior y baja están las venas pulmonares, y en el punto intermedio, pero pegado hacia la parte posterior, está el bronquio principal del lado izquierdo. En cambio, este ilio, en la parte posterior y superior está el bronquio superior, delante de ellos está la arteria pulmonar, y hacia la parte caudal de la arteria, ya caudal de los bronquios, están las venas pulmonares. Son completamente distintos y se pueden observar. El pulmón del lado derecho y el pulmón del lado izquierdo tienen diferencias desde el punto de vista de su superficie. El pulmón del lado derecho tiene depresiones que lo recorren desde la parte superficial hacia la parte profunda, que se denomina la fisura horizontal y la fisura oblicua, lo que establece una división del pulmón del lado derecho en tres zonas amplias: lóbulo superior derecho, lóbulo medio y el lóbulo inferior derecho. En cambio, el pulmón del lado izquierdo tiene solamente una depresión, que es la fisura oblicua, y dos sectores: un lóbulo superior izquierdo y un lóbulo inferior izquierdo. Lo habíamos comentado hace un rato atrás. Dado que el corazón se proyecta mayoritariamente hacia el lado izquierdo, le resta un pedazo al lóbulo superior. Este pedazo que le resta tiene una incisura, una muesca, una escotadura que se denomina incisura cardíaca, y queda solamente la mitad lateral de este lóbulo superior que se denomina língula. Por eso que había un segmento lingular superior y un segmento lingular inferior. Por eso es que el lóbulo medio tenía un segmento medial y un segmento lateral. Este solamente tiene lingular superior y lingular inferior. Importante desde el punto de vista de la proyección en las paredes del tórax. Las fisuras oblicuas parten a la altura de las vértebras torácicas. La fisura oblicua del lado izquierdo comienza a la altura del proceso espinoso de la vértebra torácica número 3. La fisura oblicua del lado derecho parte siempre un punto más abajo, a nivel del proceso espinoso de la vértebra torácica número 4. Se dirigen hacia la parte caudal y van avanzando hasta el sector más lateral y anterior. La fisura oblicua, esta que está aquí, termina a la altura de la sexta costilla, con la línea medio clavicular. La fisura horizontal, que es esta que está acá, se inicia a nivel de una línea que está en el punto medio de la axila, línea medio axilar, y hace el recorrido de la cuarta costilla hasta llegar prácticamente al borde del esternón. De tal manera que de esa manera podemos saber la proyección topográfica superficial del lóbulo superior, del lóbulo medio y del lóbulo inferior. En el caso de la fisura oblicua del lado izquierdo, ya lo sabemos, parte a nivel del espinoso de T3 en la parte posterior y termina, al igual que esta, en la sexta costilla, coincidiendo con la línea medio clavicular. Ese es el punto de separación entre el lóbulo superior y el lóbulo inferior. Si observamos un tórax por la vista lateral, esta es la axila. Desde el punto medio de la axila hacia la parte caudal está esta línea punteada, que es la línea medio axilar.
En este punto comienza la cisura horizontal recorriendo el camino de la cuarta costilla. Con estos elementos nosotros podemos determinar cuáles son las proyecciones topográficas superficiales de los lóbulos, pero también de los segmentos. También una forma recurrente para poder tomar una imagen de lo que corresponde al aparato respiratorio es pedirle al paciente que ponga sus manos entrelazadas por detrás de la cabeza. En esa posición de abducción del hombro, el borde medial de la escápula coincide con la proyección topográfica superficial de la cisura oblicua. Es coincidente. No tenemos que andar buscando la vértebra prominente, C7, no tenemos que andar buscando T1, T2, T3 o T4 en el caso de la derecha, sino que simplemente le pedimos esto y el borde medial de la escápula coincide con la fisura oblicua en su proyección en la parte del dorso del paciente. Los pulmones tienen relación con los bronquios segmentarios y tienen la misma distribución. Aquí estamos viendo el lóbulo superior, el segmento número 1, número 2, número 3. Este es el apical, este es el dorsal, este es el ventral del lóbulo superior. Aquí tenemos el lóbulo medio, el segmento lateral, B4, el segmento medial, B5. Y en este tórax anterior, como la fisura oblicua termina a nivel de la sexta costilla, algo vemos, pero muy poco del segmento basal ventral. Aquí estamos viendo este segmento, ahí lo vemos muy poco, esta es una vista por la parte lateral. Este es el basal ventral, este es el basal lateral, muy poco del basal dorsal. Este es el segmento apical. Igual que este, en el vértice del lóbulo superior, en el vértice del lóbulo inferior. Este es el apical del lóbulo inferior o de Nelson. Y el B7, que es el medial, no tiene proyecciones topográficas superficiales. Este es el del lado izquierdo, B1 más B2, apical dorsal en un tronco común, B3, el ventral del lóbulo superior izquierdo, B4, lingular superior, B5, lingular inferior. Después viene la denominación para el basal ventral, B8, basal lateral, B9, este es el basal dorsal, y al igual que su contralateral, este es el apical del lóbulo inferior o de Nelson. Lo que estamos viendo corresponde a una imagen del Netter que nos indica la segmentación pulmonar, que tiene relación directa con la segmentación bronquial. Desde el punto de vista de la denominación de una imagen que se describa a través de un informe, a diferencia de los bronquios, que eran B1, B2, B3, B4, estos se denominan S1, S2, S3 y así sucesivamente. En un informe muchas veces solamente se utiliza esto, o B1 o S1, o B2 o S2, para referirse a bronquio segmentario o para referirse a segmentos pulmonares. Como es una vista lateral, este es el pulmón del lado derecho, este es el pulmón del lado izquierdo. Este es el segmento apical, que como vértice, los vértices de los pulmones están en la región supraclavicular. Topográficamente ustedes ya conocen esa zona. Este es el segmento dorsal del lóbulo superior derecho. Sabemos que en la espina de la escápula comienza la fisura oblicua. Si es el del lado derecho, esto está a nivel de T3 o T4, T3 si es oblicua izquierda, T4 si es oblicua derecha. Y si aquí está T3, significa de que este segmento bronquial o pulmonar está en una región que es la supraespinosa, solamente examinable en el tórax dorsal. Si este es el segmento ventral, y esto está en la región supraclavicular, esto estará en la región infraclavicular, en este punto. Y sabemos además que la cisura horizontal comienza a nivel de la línea axilar media, recorriendo la cuarta costilla. Entonces, este está en la región infraclavicular hasta la cuarta costilla.
Entre la cuarta costilla y la sexta costilla, que es la fisura oblicua, se encuentra el lóbulo medio. Y una línea medio clavicular separa el segmento medial del segmento lateral. Entre cuarta y sexta costilla, lateral a la línea medio clavicular, el segmento lateral del lóbulo medio. A medial, el segmento medial del lóbulo medio. Y después viene el lóbulo inferior. Este es el segmento apical o de Nelson. Si esta es la fisura oblicua, y aquí estaba la espina de la escápula a nivel de T3, este está en la región infraespinosa. Infraespinosa. ¿Y hasta dónde llega la escápula? Aproximadamente hasta una línea horizontal que coincide con la vértebra torácica número 7. La espina de la escápula está en T3, el vértice, el ángulo inferior de la escápula, está en T7. Entonces este está en la región que se denomina infraespinosa. Y todo el resto está en la base de los pulmones. Hemos dicho además que hay una línea, que es la línea axilar media, esto que está acá, que la fisura oblicua termina en la sexta costilla, de tal manera que la línea axilar divide el segmento basal ventral del segmento basal lateral. Uno está por delante de la línea medioaxilar, el otro estará por detrás de la línea medioaxilar. Si vemos el pulmón del lado izquierdo, este es el segmento pulmonar ápico dorsal. Este es el segmento ventral, región supraclavicular, región supraespinosa, región infraclavicular. ¿Hasta dónde? Hasta aproximadamente la cuarta costilla. Los segmentos lingulares estarán entre la cuarta costilla y la sexta costilla. Esa es la posición de los pulmones por anterior. Y este estará entre la cuarta y la quinta costilla, mientras que el lingular inferior estará entre la quinta y la sexta costilla. Lo demás sigue siendo lo mismo. Apical en la región infraespinosa, los segmentos basales en la región infraescapular, por debajo del T7, y el basal ventral estará separado del basal dorsal por una línea que es la línea medioaxilar. Hasta el momento en esta vista, que es una vista lateral, no vemos el basal dorsal ni el basal medial. Pero aquí sí. Este es el segmento dorsal. Este es el ápico dorsal. Perdón, este es apical dorsal, este es ápico dorsal porque este es izquierdo. Un solo color para el apical y dorsal. Tronco común, ápico dorsal. Este es apical solo, este es dorsal solo. Este es el apicalo de Nelson, del lóbulo inferior. Región infraespinosa. Región supraespinosa. Región supraclavicular. Esto es el basal dorsal. Región infraescapular. Hasta T10. En la cara medial tenemos el segmento basal medial, S7. Este es el segmento a través de un tronco común, ventromedial, S7 más S8, que solamente tiene proyección el basal ventral, porque este, al igual que el basal medial del lado derecho, están mirando hacia el corazón y no tiene proyecciones topográficas superficiales. Nuevamente observamos los elementos del hilio pulmonar, el bronquio principal del lado derecho, en la parte póstero superior del hilio, la arteria pulmonar delante de él, debajo la vena pulmonar y más caudal la vena pulmonar. Superior derecha, inferior derecha. En el hilio del lado izquierdo está arriba la arteria pulmonar, inmediatamente abajo de la arteria está el bronquio principal izquierdo, y delante del bronquio está la vena pulmonar superior izquierda, y debajo del bronquio está la vena pulmonar inferior izquierda. Las pleuras, que son las hojas cerosas que cubren los pulmones, están representadas aquí por dos líneas de colores.
La roja es la pleura que recubre las paredes internas del tórax, la pleura parietal, la pleura costal, por la cara interna de las costillas, la pleura diafragmática, la cara superior del diafragma, y la pleura mediastínica, que a nivel del pedículo pulmonar se refleja sobre el órgano y se transforma en pleura visceral. Como es una doble hoja que tiene continuidad, hay un espacio, el de color blanco, que es el espacio pleural, un espacio herméticamente cerrado que se maneja con presiones negativas o positivas por acción muscular para provocar los cambios de la inspiración y de la expiración. La pleura costal de color verde, la pleura diafragmática de color naranja, la pleura mediastínica de color naranja, que se refleja a nivel del pedículo pulmonar y se transforma en pleura visceral. Lo interesante de esto es que la pleura parietal, cualquiera que sea, costal, diafragmática o mediastínica, tiene inervación somática. O sea que si la pleura llega a estar irritada, nosotros la vamos a percibir como dolor. En cambio, la pleura visceral no tiene inervación somática, es de tipo visceral. Pero cuando hay una pleuritis y el pulmón se expande, ambas hojas pleurales se encuentran y la que percibe el dolor es la pleura parietal. Las pleuras se pueden romper, ya sea por lesiones externas de la pared del tórax, ya sea por rupturas de la pleura visceral o rupturas de las pleuras parietales. Y en ese caso el aire va a entrar por las vías aéreas al espacio pleural, desde el medio externo hacia el espacio pleural, se acaban las presiones negativas y positivas, la presión externa va a ser igual que la presión intrapleural y el pulmón no va a poder ni inspirar ni expirar y colapsan los pulmones. Si hay una perforación desde el punto de vista de la pared externa, el aire va a entrar por este punto y no por las vías respiratorias. Si entra en este punto, se igualan las presiones y el pulmón colapsa. Y radiográficamente se observa un aumento de la tonalidad negra, por la baja densidad del aire que nos da esta imagen de un tono oscuro. Ese es un neumotórax, que es necesario sacarlo porque el pulmón se encuentra colapsado. Puede haber también una colección de tipo líquida, que puede ser un exudado de las hojas pleurales, que son húmedas, secretan un líquido, que es el líquido pleural, que puede ser sangre, un hemotórax, o que puede ser pus, un empiema, o un piotórax. Otra vez contribuyen a una reducción del espacio en donde se tienen que mover los pulmones. Aquí se observa un nivel líquido que hay que retirar para poder reexpandir y sucesivamente ir sacando imágenes para poder ver el restablecimiento de la función de tipo respiratorio. Las pleuras ya lo hemos visto, son hojas cerosas que cubren los pulmones y en general hay puntos en los cuales los pulmones no llegan a ocupar completamente los espacios pleurales. Si usted examina a un paciente por la parte anterior, la base de los pulmones en la parte anterior llega hasta la costilla 6. En cambio, las pleuras lo hacen 2 puntos más abajo, hasta la costilla 8. Si usted le examina un tórax a un paciente en una vista lateral, el pulmón llega hasta la costilla número 8 y las pleuras 2 puntos más abajo, hasta la costilla número 10. Y si usted le examina el tórax a un paciente por la vista posterior, la base de los pulmones llega hasta la vértebra torácica número 10 o costilla 10 y las pleuras 2 puntos más abajo siempre hasta la costilla número 12. Entonces hay puntos que son 2 espacios pleurales en donde los pulmones, a pesar de tener una máxima inspiración, no llegan a ocupar este espacio, en donde se encuentran las 2 hojas parietales, cualquiera que sea, y esos espacios se denominan senos o recesos con distintos nombres. Si estamos hablando de la unión de la pleura costal con la pleura diafragmática, ese receso se denomina costo diafragmático o costo frénico. Si estamos hablando de la pleura costal con la pleura mediastínica, en este punto estamos hablando de un receso costo mediastínico.
Si nos vamos hacia la parte posterior, la pleura costal con la pleura mediastínica, ese receso se denomina costo vertebral. Y si estamos hablando de una vista axial, cefalocaudal, la pleura mediastínica se junta también con la pleura diafragmática y ese espacio, ese receso se denomina mediastínico diafragmático. Este, por ejemplo, es el seno costo diafragmático, esto que está aquí. Nunca hay pulmón aquí, en ese sector, en este sector. Ahí habría un seno receso, que sería el costo mediastínico, uno por anterior. El equivalente al costo mediastínico en la parte posterior se llama costo vertebral. Este es el costo vertebral. Los pulmones llegan hasta la décima vértebra o décima costilla. Las pleuras siempre llegan 2 puntos más abajo. En la parte lateral, la base de los pulmones llega hasta la costilla 8, la pleura lo hacen hasta la costilla 10. Y en la parte anterior, los pulmones llegan hasta la costilla 6, mientras que las pleuras llegan hasta la costilla 8. Siempre hay 2 puntos costales en donde el pulmón, lo vuelvo a repetir, a pesar de su máxima inspiración, no llegan a ocupar esos espacios pleurales. Y eso es lo que se denominan senos o recesos. Entonces, la tarea para la próxima semana no tendríamos, porque estaría la evaluación teórica y práctica. Para la subsiguiente semana, como parte de lo que corresponde al segundo resultado de aprendizaje, ustedes tienen que realizar este tipo de trabajo. Tienen que proyectar en la parte superficial, en el tórax anterior, en el tórax lateral y en el tórax posterior, lo que corresponden a la distribución de los bronquios, de los segmentos pulmonares y la proyección de las pleuras. Describirlo en palabras. Para ello, están los elementos que hemos dicho hoy día. Hemos hablado de línea medioaxilar, línea medioclavicular, hemos hablado de que los pulmones en la parte anterior llegan hasta la costilla 6, por lateral 8, por posterior 10, que las pleuras en la parte anterior llegan hasta la costilla 8, en el tórax lateral hasta la costilla 10 y en el tórax posterior hasta la costilla número 12. Que las fisuras oblicuas comienzan la izquierda en T3, la derecha en T4. Que la fisura horizontal se inicia a nivel de la línea axilar media y recorre la cuarta costilla hasta la parte más anterior. En base a esos elementos, ustedes tienen que describir cuál es la proyección topográfica superficial. Ahí tienen otro elemento que les va a ayudar, de color verde, lo que corresponde al pulmón, con su pleura visceral, de color celeste, lo que corresponde a la pleura parietal, y además de eso tienen la fisura horizontal, tienen la fisura oblicua, que es coincidente con lo que ya habíamos descrito. Tienen la silueta cardíaca, que proyecta entonces este sector, que es la língula, un detalle del lóbulo superior izquierdo. El ápice de los pulmones, o el segmento apical de pulmones y bronquios, está en la región supraclavicular. El segmento ventral está en la región infraclavicular, y lo repito nuevamente, hasta la cuarta costilla. El lóbulo medio entre cuarta y sexta costilla. El segmento medial, medial a la línea medioclavicular. El segmento lateral, lateral a la línea medioclavicular. Tienen varios elementos y tienen esto para poder recordar la proyección de los pulmones y de los bronquios por la parte anterior, por la parte posterior, por la parte lateral, del lado derecho, este del lado izquierdo, una imagen anteroposterior, este es el seno o receso costo diafragmático derecho, este es el seno o receso costo diafragmático izquierdo, que siempre son agudos, los campos pulmonares están libres, sin ninguna irregularidad. Este es el seno o receso que se denomina mediastínico frénico del lado derecho, que tiene un ángulo muy agudo, a diferencia del seno o receso mediastínico frénico del lado izquierdo. Una vista anteroposterior.
los contornos de algunas imágenes, los equivalentes descriptivos para la silueta cardíaca del tronco venoso bracocefálico, la vena cava superior, lo que corresponde al atrio del lado derecho, parte del sector de la aorta, y así sucesivamente. El callado de la aorta, arteria subclavia izquierda, ventrículo izquierdo, el tronco de la arteria pulmonar, el atrio izquierdo. Tienen varias imágenes que pueden trabajar. Los segmentos pulmonares, una vista lateral, derecha, lateral izquierda, antero-posterior. En imágenes, esto corresponde al segmento apical. Bueno, ahí tienen los nombres. Así es como se proyectan los segmentos. Este es el contorno. Lateral medial, lóbulo medio, el campo pulmonar completo de lo que corresponde al lóbulo inferior derecho. Apical o de Nelson, lo que corresponde al basal ventral, al basal lateral, al basal dorsal y este que no tiene proyección topográfica superficial. En una vista lateral, los segmentos con sus denominaciones respectivas. En el lado izquierdo también. Eso lo tienen que trabajar. Cada imagen con su descripción de proyección topográfica superficial. Ahí ya estamos llegando a la parte abdominal. Patologías asociadas a las cúpulas diafragmáticas. Esta es una cúpula diafragmática derecha normal. Esta es una cúpula diafragmática que está alterada. Algo pasó en el abdomen que empujó la cúpula diafragmática hacia la posición superior. Hay una gran cámara de gases del estómago que empuja la cúpula del diafragma hacia la parte superior. Y obviamente que esto provoca una desviación no solamente del campo pulmonar, sino que también de lo que corresponde a la silueta cardíaca. No les vamos a pedir diagnósticos solamente para que tengan una imagen de que lo normal que eran las primeras imágenes son completamente distintas a las patológicas. Acá hay otro nivel de líquido dentro del espacio pleural, que comprimió el pulmón. Este paciente no puede reexpandir su pulmón izquierdo. Se hace necesario hacer un tratamiento para poder drenar la sangre, el exudado, la pus que se pudiera estar conteniendo en el espacio pleural del lado izquierdo. Esto es típico con un problema de imagen de infección por COVID, que es como una imagen de los pulmones a través de un vidrio esmerilado, con mucha fibrosis, con mucha condensación del tejido pulmonar, cuando de manera natural debiera ser de esta tonalidad. Mucha dificultad desde el punto de vista respiratorio. ¿Preguntas?